¿Feliz año? Domingo pasado, el pastor Ricardo estuvo compartiendo el Salmo 37 y estuvo hablando sobre nuestros deseos para este año, la manera en que nos sentamos a hablar de los propósitos que Dios tiene. Aunque a veces hablamos más de nuestros propósitos y pensamos que Dios los pueda bendecir. Habló de la costumbre que tal vez teníamos antes de conocer a Cristo y antes de conocer la soberanía de Dios, la costumbre de buscar hacer algunas cosas para que nos vaya bien en el año, como usar algún tipo de ropa interior de algún color, o de llevar las maletas y muchas cosas que salieron en esa prédica, cosas que yo ni sabía que se podían hacer para buscar el favor de la suerte para el año que está por empezar. Él habló del Salmo 37 porque el Salmo 37 nos habla de los verdaderos propósitos de Dios y la verdadera manera en que debemos, sin tener que gastar dinero en ropa interior con colores extravagantes, poder simplemente, como dice en el Salmo 37 del 3 al 5, confiar en Jehová. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y esas palabras que están ahí: confía, deleítate, encomienda. No habla de las uvas, no habla de las 12 uvas, más bien cumple con las 3 palabritas que están ahí. Y nos habló de confiar, y en cada una él estuvo mirando la palabra hebrea utilizada, que nos da una idea más clara de lo que significa. Por ejemplo, el confía significa algo como apoyarte. Dice: confía en Jehová, apóyate en Jehová. También cuando dice deleítate a sí mismo en Jehová, la palabra utilizada en hebreo es una palabra que muestra el gozo que hay en la presencia de Dios. Así que simplemente gózate en la presencia de Dios. Estás hablando de tus propósitos para este año. La palabra de Dios dice: gózate en la presencia de Dios. Que ese sea tu propósito, gozarte en la presencia de Dios. Y luego entonces en el verso 5, que es donde quiero que nos enfoquemos hoy, él habló de la palabra hebrea galal y nos mencionó el significado que traducido aquí, como vemos, dice encomienda. Encomienda a Jehová tu camino. Sin embargo, la palabra galal, ahora haciéndole un poquito más deteniéndonos un poquito más en esa palabra, es interesante que literalmente, en hebreo, literalmente, lo que significa es rodar, que ruede, rodar. Y entonces, vamos a ver un significado literal: rodar algo muy pesado. Para eso se utilizaba esa palabra galal. Se utilizaba en Josué capítulo 10, 18, cuando en las batallas para lograr dominar la tierra prometida, pues el ejército de Israel tuvo que verse con varias naciones. Pero hubo un momento en que los reyes de esas naciones fueron hechos presos por los mismos israelitas.
y tomaron a los reyes de esas naciones con las cuales estaban batallando y los colocaron en una cueva, parecida a la de la foto, y dice Josué allí, rodar grandes piedras a la entrada de la cueva. Rodar grandes piedras a la entrada de la cueva y poner nombres junto a ellos para que los guarden. Y tenían a los reyes guardados ahí y rodaron unas piedras y se parecen algo a la tumba donde fue colocado el Señor Jesucristo, que tenía una piedra grande que nadie podía mover. Tocaba moverla de una manera muy especial, no era que cualquiera llegaba y decía, vamos, llevemos, saquemos el cuerpo. No, tenía que ser de una manera muy especial, hacían un surco, una canal para que esa rueda se moviera. Más o menos algo así se hizo en aquel tiempo. Pero la palabra que está en Josué capítulo 10 de rodar es esa misma palabra que está en el Salmo 37:5, galal. Y nos dice entonces la traducción que tenemos, pues el traductor tiene que ver cómo hace para que una palabra que en un idioma significa una cosa y que literalmente funciona en ese idioma, tal vez no funciona en el idioma que está traduciendo. Entonces busca la manera de encontrar la mejor palabra, y la palabra traducida es encomienda. Y encomienda da el sentido que está dando la palabra de Dios. Pero cuando vemos la palabra en forma literal, como era en el hebreo, por lo menos a mí me pasó, me cambió mucho el panorama. Porque yo puedo decir, yo encomiendo a Jehová mi camino. Pero para mí primero, esa palabra encomienda, para mí no me funciona mucho. No sé si a ti, si trabajas en envíos y encomiendas, de pronto para ti es muy importante. Si trabajas en el sistema postal, o en Cerquetrega, o en envía, o en todo eso, para ti sería muy importante esa palabra, es muy entendible, pero para mí no. Pero cuando yo entiendo que literalmente lo que significaba era rodar, se me abre la luz, se me prende la luz. Porque, ¿qué tal entonces si utilizamos esa palabra rodar y decimos, rueda a Jehová tu camino? Rueda a Jehová tu camino. Y para mí, te entenderías como si yo te dijera, déjalo rodar. Estás manejando un vehículo, estás en un vehículo y que te digan, déjalo rodar. Entonces, ¿eso qué significa para ti? Suelta el freno. Como le dicen a uno a veces cuando lo hacen subir a esa cosa, quítale el freno, hermano. Y uno dice, no, ¿cómo le voy a quitar lo que es para mi seguridad? El freno, hermano, no, tienes que quitarlo. Y entonces lo suben en esa cosa, en ese elevador para ver, cambiar aceite o algo. Me dice, ¿por qué hay que cambiar, quitarle el freno de mano? Quítale el freno de mano a tu vida y déjalo rodar. Ahora, ¿a dónde lo vas a dejar rodar? Porque ¿qué tal yo lo deje rodar en un abismo? Pero el Señor te está diciendo, encomienda a Jehová tu camino. Así que deja rodar tu vida a Jehová. ¿Cómo te parece? Saca tus manos de ahí, suelta el freno y déjalo rodar a Jehová. Y entonces vamos a hacer un pequeño estudio de las tres lugares donde aparece esa palabra galal, que tienen que ver, que fueron traducidos como encomienda, y tienen todas que ver con nuestra vida. La primera, Salmo 37:5, dejando tu vida en manos del Señor.
Aquí nos habla de rodar tu camino. Así que tu camino es tu vida, el sendero por lo cual tú quieres andar. Como cuando le decimos a los niños, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Lo que quiero ser cuando sea grande. Eso es lo que quiero ser con mi vida. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué quieres ser en tu vida, mejor dicho? Eso tiene que ver con tu camino. Y en ese sentido, el Señor te está diciendo, suéltalo. Déjalo rodar al camino del Señor. Déjalo rodar al Señor. También, si lo dejamos en manos del Señor, Él es un experto para guiar. El Señor también sabe cómo conducir tu vida. El Señor es el Creador, es el sabio Dios, infinito de sabiduría. Él conoce todas las cosas, de Él mana la sabiduría. Él es la sabiduría. El proverbio dice, Él es la sabiduría. No es que Dios es grande en conocimiento porque Él conoció algo y aprendió. No, Él es la sabiduría. Así que no hay nadie más indicado para guiarte en tu vida que el mismo Señor. Y es triste porque nuestra cultura, nuestra cosmovisión, o sea, la manera en que entendemos el mundo, no cuadra con esto. Ayer escuché una entrevista de radio, estaban entrevistando al intendente Pinchao, que fue la persona que se escapó de las FARC en el Malpés, de un secuestro, que estuvo como 5 días por la selva, no sé cuánto tiempo, y que fue rescatado. Era de la policía. Y le estaban preguntando cómo fue tu vida. Eso pasó, no sé, fue en el gobierno de Uribe, ¿no? O fue 5 años, quién sabe cuánto. Me estaban diciendo, ¿cómo te fue? Me dijo, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Estás en la policía? Le dijo, no, estoy jubilado. Pero ya no estoy en la policía. Y le preguntaron que si la policía lo atendió, porque salió realmente con honores de ese secuestro, fue tremendo. Sin embargo, él dijo, no, realmente ya estoy abandonado. Estoy abandonado, la policía ya no, al principio me ayudó, pero después ya nadie más me ayudó, ya nadie más me ayuda. Y entonces dice algo que en nuestra cultura es muy fuerte decirlo, que se escucha cada vez, es casi un decir, lichero, como queramos llamarlo. Estoy abandonado, he quedado en las manos de Dios. ¿No la escuchan? Pero lo dice no como algo positivo, sino como algo negativo. Estoy en las manos de Dios. ¿Quién sabe qué pasará con mi vida? Pero eso muestra que nos sentimos seguros cuando alguien nos apoya, cuando alguien nos levanta, cuando tenemos a alguien en quien confiar, cuando tenemos un trabajo en quien confiar, cuando tenemos una herencia, cuando tenemos una cuenta bancaria, cuando tenemos algo en que apoyarnos como si fuera una muleta. Y cuando ya no tenemos nada de eso, entonces empezamos a decir, a buscar a Dios. Empezamos a buscar al Señor. Pero lo que nos dice este salmo es, encomienda tu camino, tu vida al Señor. Así que el Señor usará lo que Él haya determinado para apoyarte, usará la herencia, usará la cuenta bancaria, usará a esa persona,
algo que como misioneros nosotros nos decimos que somos apoyados por fe. Vivimos por fe. Y también los pastores aquí viven por fe. Eso significa que yo no tengo una profesión que me dé a mí dinero, que yo pueda decir, yo soy médico, puedo encontrar trabajo en una clínica y si no me gustó, puedo renunciar y buscar trabajo en otro lugar y encontrar lo mejor. Simplemente, en mi caso, nuestra familia es apoyada por diferentes personas que confían en nuestro ministerio, que respaldan nuestro ministerio y que dicen de una manera que yo no sé cómo, dicen, vamos a apoyarles. Eso es vivir por fe. Pero llega uno a pensar en el hermanito tal que me está apoyando con 200,000 pesos mensuales. Ay, el hermanito tal. Hermano, ¿cómo estás? Qué bueno, hermano. Sí, porque me está apoyando. Y en la iglesia tal que me apoya con 500,000 pesos mensuales. Ay, la iglesia. La iglesia. Y cambia mi perspectiva. ¿En qué sentido la cambia? No estoy pensando que el Señor me está apoyando en el ministerio, que el Señor me está sosteniendo en el ministerio, sino que empiezo a pensar que la iglesia me está sosteniendo en el ministerio. Y si la iglesia se acabó mi ministerio. Si la iglesia me llega y me dice algún día, hermano, no le podemos seguir apoyando. Y entonces, ¿qué sucede? Pero cuando yo confío en el Señor, yo estoy pensando, el Señor es quien me sostiene. En este momento me está apoyando a través de la iglesia. ¡Qué bendición! ¿Se acuerdan de Elías? Lo apoyaba un pueblo. ¿Y qué manera lo apoyaba? Una viuda. Le dice el Señor, anda donde la viuda, que la viuda es la que te va a dar de comer. Y en esa cultura hebrea, una viuda era la persona más desamparada que existiera. Es como que si el Señor juega con uno diciéndole, mira, te voy a mostrar el peor de los casos, ¿sí? Te voy a mostrar que soy yo el que te sostiene. Así que quien te va a sostener, yo lo voy a hacer a través de una viuda. Y para cuando llega donde la viuda, y pues peor todavía que llegue donde una viuda pobre. Y que llegue y dice, el Señor me ha dicho que tú me vas a apoyar, que tú me vas a sostener. Y para cuando la viudita le dice, bueno, profeta, ok, listo, pero esto es lo que nos queda de harina. Es que nosotros ya con mi hijo habíamos hablado de que nos íbamos a consumir este poquito de harina y este poquito de aceite que nos quedaba y nos íbamos a echar a morir porque ya no teníamos más. O sea que él llega justo en ese momento. Yo me imagino a Elías diciendo, bueno, realmente Elías tenía fe. ¿Te imaginas tú llegando a esa casa justo en ese momento? Dice, el Señor me ha dicho que tú me vas a apoyar. Y uno dice, y usted te conteste, bueno, está bien, pero lo que nos queda es muchito y vamos a morir. Y uno dice, ¿y entonces? Pero esta vez, el Señor llenaba ese envase con aceite y con harina. Dice que la harina y el aceite nunca escaseó. Y el profeta le dice a la viuda, mijita, póngase a hacer esas panquecas que el Señor dijo y el Señor no faltará. Así que hágale, mija. Y se puso a hacerlo y sucedió. Rodar es decir simplemente, Señor, me voy soltando hacia ti. Me voy soltando hacia ti. Voy confiando en ti.
Encomienda tiene el mismo significado, porque cuando yo le encomiendo a alguien, me cuidas este computador, yo te lo encomiendo a ti, te lo encargo a ti. Y estoy confiando que lo va a cuidar. Si yo tengo un documento muy importante, que es el original que tengo, y no hay otro original, y yo se lo entrego a Servientrega o a Envía, a cualquiera de esas mensajerías para que lo manden a Ibagué, yo estoy encomendándoles eso a esa empresa y confío que la empresa lo va a hacer llegar a Ibagué. O si yo mando un dinero, que ahora es muy común, ¿no? Mando un dinero, confío que ese dinero llegue allá. Estoy encomendando, estoy dejando. Y el Señor nos dice que encomendemos nuestro camino al Señor. Él es el mejor para conducir tu vida. A Él puedes pasar tus preocupaciones. Suéltale tus preocupaciones. Cada día, Señor, estas son mis preocupaciones, son para ti. Nosotros estábamos precisamente en febrero del 2014. Nosotros recibíamos de nuestro sostenimiento para servir al Señor lo que necesitamos para vivir. Teniendo yo todavía una familia de 3 muchachas, una chica y 2 chicos. La mayor parte de nuestro sostenimiento, la mitad de nuestro sostenimiento venía de Venezuela. Y llegaba por varios años a un dólar preferencial. Era poquito dinero en Venezuela, pero con ese cambio subsidiado por el gobierno llegaba bastante plata a Colombia. Y con eso nos sostenía. Pero llegó un momento, en febrero, cuando dijo el presidente allá, ya no sale más plata. Se acaban las remesas familiares. Y menos todavía a Colombia, menos a Colombia. Y yo pensé, la mitad de mi sostenimiento, 0. Pero algo dentro de mí el Señor me dijo, tranquilo, que yo voy a levantar otros apoyadores en Colombia. Y esta es la manera en que el Señor va a dar otros apoyadores en Colombia. Y yo estaba tranquilo. Yo estaba, realmente era como para lanzarse por una piedra. Pensar y sin ahorros, ¿ok? Sin ahorros. Vendría ese carrito que ya digo que le darán 5 millones de pesos por él. Vale más el carro vivo que muerto. Y entonces, sin embargo, uno tranquilo, rodando tus preocupaciones al Señor. No son las iglesias en Venezuela las que me están apoyando. Es el Señor el que me está apoyando. Así que Él va a hacer, va a cumplir su propósito de apoyarme, sea aquí o sea allá. Pasándole al Señor tus preocupaciones. Déjalo rodar. Proverbios 16, verso 3. Es otra manera que podemos ver la palabra canal, encomienda. La del Salmo 37 tiene que ver con tu camino, o sea, tu vida, pero la de Proverbios 16:3 tiene que ver con tus obras. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Así que mientras pensabas antes en, Señor, ¿qué será de mí el año 2015? Eso tiene que ver con tu camino.
Salmo 37:5. Y entonces el Señor dice, ruédalo hacia mí y verás qué será de ti en el 2015. Pero si tú te pones a pensar, Señor, ¿qué voy a hacer en el 2015? Ahora tiene que ver con Proverbios 16:3. Y dice que tenemos que tener mucho cuidado con la manera en que nosotros hacemos las cosas, porque en el verso 2, Proverbios 16:2, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Así que a veces tú crees, yo estoy haciendo bien, y en obras peor, porque en obras yo hago cosas bien, yo hago esto y esto es la voluntad de Dios. ¿Será que sí es la voluntad de Dios? Cosas que yo quiero hacer. Antes nos íbamos con las maletas, darle la vuelta a la cuadra, porque queríamos viajar en el 2015. Pero tal vez tú tienes en tu mente, yo quiero viajar en el 2015. ¿Será que es la oportunidad que Dios te está dando? ¿Será que es Dios quien quiere hacerlo? Sí, claro, eso es bueno, eso es muy excelente, eso te sirve muy bien. Tal vez para ti sea un buen camino, pero dice ahí, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero no quiero decir que no puedes viajar, pero las metas que tú tienes para hacer las cosas tienen que ser pesadas. Dice ahí, Jehová pesa los espíritus. Y luego en el verso 25 nos dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Mucho de esto sucede cuando estamos tratando de buscar agradar a Dios. Hacemos obras para agradar a Dios, pero Dios dice, ninguna obra puedes hacer que me agrade a Dios. Hacemos obras para buscar la salvación y el Señor dice, no hay nada que puedas hacer para buscar la salvación. Dios, el Señor Jesucristo, hizo toda la obra por ti. Así que si en lo más grande que es la salvación, todo lo hizo el Señor, en lo más pequeño, todo lo que tú quieras hacer para buscar que Dios esté contento contigo y te dé una palmadita en la espalda, no sirve de nada. No andes haciendo cosas para buscar la aceptación de Dios. Pero puedes hacer cosas para decirle, Señor, quiero servirte. Quiero sentir que estoy sirviéndote a ti. Porque una cosa que el Señor sí quiere es que tú le sirvas. Pero aún sirviéndole al Señor no significa que el Señor te necesite. Porque el Señor es todopoderoso. El Señor no necesita de nada ni de nadie. Así que tampoco el Señor necesita de ti. Pero el Señor desea usarte. Desea glorificarse por medio de usarte. Tal vez como para decir, por medio de ti, que nadie daba un peso por ti, yo te he usado y me he glorificado. Aún en eso, uno puede decir, Señor, está bien. Esfuérzate diligentemente en agradar al Señor, sirviéndole en las cosas que Él tiene para ti. El Señor te dará la dirección que necesites. También busca hacer la voluntad de Dios. Las obras, Él ya las tiene preparadas para ti. Y en Efesios
capítulo 2, verso 10, dice ahí mismo, lo pueden leer. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. Así que el Señor ya tiene obras preparadas para ti, para que tú andes en ellas. Y estas obras tienen que ver con obras para servirle a Él. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a andar en ellas o vas a andar en tus propios propósitos? Es como si tuvieras un lugar, un closet, un armario donde te dicen, mira, hay 10 pares de zapatos. Son para ti, de tu talla, te sirven. Así que úsalos. Y tú digas, no, yo prefiero andar descalzo. Yo voy descalzo. Pero ahí están los 10 pares de zapatos. No, pero yo voy descalzo. Entonces, es interesante lo que dice el versículo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, preparadas de antemano para que andes en ellas. Para que andes en ellas. Tú decides si vas a andar en ellas o no. ¿Cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para ti? Eso lo tienes que saber tú. Yo no puedo decir. Yo creo que tiene que ver con servir al Señor. Así que empieza a enfocarte. El año 2015, mis buenos propósitos son servir al Señor. Mi buen propósito va a ser depender del Señor en todo. Así que voy a rodar mi vida, mi camino al Señor. Voy a entregarle a Él todo eso y voy a dejar que Él se ocupe de eso, porque eso dice la palabra de Dios. Y las obras que yo voy a hacer este año también las voy a dejar dedicadas a Dios. Así que Dios, tú me vas a mostrar qué hay que hacer. La pista que yo tengo es que tiene que ver con servirte a ti. Así que voy a empezar a pensar, ¿cómo sirvo a Dios en la iglesia? Bueno, eso es fácil. Me voy a la reunión de varones, las mujeres van a la reunión de damas, buscan servir a Dios ahí, compartir la palabra, ministrar a otros, discipular, aconsejar, me involucro en algún ministerio. Eso es más o menos fácil. Pero ¿qué tal en tu contexto, en tu entorno, en tu trabajo, en tu apartamento, en tu edificio, en tu familia, en todo eso? ¿Cómo puedo servir a Dios? Y empieza a pensar de esa manera. Cambian un poquito los propósitos del año. Ya no es, quiero hacer el viajecito a Nueva York que tanto he deseado. Este año se hará. Ya lo cambias un poquito y empiezas a pensar, Señor, quiero servirte más. Este año quiero hacer con tu ayuda. Quiero conocer algunas de esas buenas obras que tú has preparado para mí de antemano. También tenemos otro lugar donde vemos la palabra encomienda, ganado. Salmo 22. Salmo 22, verso 8. Y aunque en el primer ejemplo, en el Salmo 37, vimos que tiene que ver con tu vida, y en Proverbios 16 vimos que tiene que ver con tus obras, el Salmo 22.8 tiene que ver con lo que la gente a tu alrededor puede empezar a pensar acerca de tu determinación de rodar hacia Dios. Y el Salmo 22 es el salmo profético, mesiánico. Cuando tú lo lees, puedes darte cuenta de las cosas que el Señor Jesucristo sufrió, vivió, experimentó en el juicio
y en la cruz. Por ejemplo, ves ahí en el verso 6 que dice: yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y eso le pasó al Señor Jesucristo. Él quedó como un gusano. Y como un gusano se ofreció en la cruz. Quedó como un gusano en la cruz, con todos los pecados de la humanidad en su cuerpo, despreciado, como un gusano. Y la gente, ahí en la cruz y antes en el juicio, acuérdense de los soldados romanos que le pusieron la corona de espinas, acuérdense de allí en el lugar donde vivía en la casa del sumo sacerdote, cuando le escupían. Dice ahí en el verso 7: todos los que me ven me escarnecen. Estira la boca, menea la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y ahí esa palabra encomendó en el verso 8 sigue siendo la misma palabra galal, rodó a Jehová. Pero en este caso es la manera en que otros nos pueden criticar. Ahí es donde, si tú tienes esa determinación de decir: Señor, voy a depender plenamente de ti, vas a encontrar personas que te pueden llegar a decir: ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no te preocupas? Y tú puedes decir simplemente: yo dependo de Dios. Y sabes, hasta personas creyentes pueden criticarte. Así que el Salmo 22 lo que nos quiere decir es: ruega tu vida al Señor a pesar de las críticas, a pesar de toda esa gente alrededor tuyo que te va a estar criticando, diciendo: tú no puedes hacer eso, tú tienes que hacer algo, tú tienes que moverte. Y en este caso le dijeron a Jesús: se encomendó a Jehová. Por favor. Bueno, entonces que te salve él. Eso es lo que dice el verso 8. ¿Te encomendaste a Dios? Entonces que Dios te salve, que Dios te cuide. Yo no te voy a cuidar. Así que yo no te voy a dar nada. Mira, a ver, pues si tú, Dios, te levantas. Eso le decían a Jesús. Jesús respondía a la gente: Dios, eso fue su prédica todo el tiempo. Por eso llegaron allá y le dijeron: ah, sí, claro, mira, aquí estamos, ¿eh? Aquí está el clavo, aquí está la cruz. ¿Te encomendaste a Jehová? Vamos a ver, pues, mira, aquí te van a clavar. Y esa es la situación donde uno puede caer y decir: no. Yo voy a hacer las cosas. No, yo voy a tomar control. Pero volvemos otra vez a lo que dijo Franklin Chao. Estoy solamente en manos de Dios. La manera negativa en que lo decimos. Pero Jesús, aunque le decían y que lo criticaban, él decía: sí, yo me encomendé a Dios. Jesús nos dio ejemplo, rodando su vida entera al Señor. También su enfoque siempre fue hacer la voluntad del Padre. El Señor decía: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y también decía: lo que veo hacer al Padre, eso hago. Esa es una buena manera también de entender cuáles son las obras
que Dios tiene preparadas para ti de antemano. Pues póngase a mirar qué está haciendo el Padre. ¿Quieres servir a Dios? Abre tus ojos y empieza a mirar en qué anda Dios. ¿Cuáles son sus propósitos eternos en este mundo? ¿En qué anda Él? ¿Qué propósitos está llevando a cabo? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Cuáles son sus objetivos? Así que lo que veo hacer al Padre, eso también hago. Y para los discípulos del Señor, eso revolucionó la vida de ellos. Hasta tal punto que eran pescadores y el Señor los llamó a ser pescadores de hombres. Pero cuando el Señor Jesús murió, dijeron, esto se acabó. Esto se dañó. Nosotros confiamos en el Mesías, pero mira, a la cruz, nosotros tuvimos que huir porque no casi nos matan, nos ponen a nosotros clavos también ahí. No, esto es un desastre. Murió el Mesías. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se volvieron a ir a pescar. ¿Te das cuenta? Nos volvimos a nuestro camino, a nuestras obras, a nuestras prioridades. Y en medio de esa situación, viene el Señor Jesús y dice, igualito como cuando nos sacó de ahí, vuelvan a echar allá a ver si pescan algo. Y vuelven y lo vuelven a hacer. Y después dicen, no, igualito, ¿sabes? ¿Y qué hace el Señor? Le dice a Pedro, Pedro, mi hijo, ¿tú vas a ser pescador o tú me amas? ¿Amas tu vida o me amas a mí? Y Pedro le dice, yo te amo. Pero si me amas de verdad. Y él decía, sí te amo. Pero darse cuenta que antes el Señor Pedro le decía, Señor, que no te pase nada malo, que yo te defenderé, porque yo te amo, Señor, y yo te voy a defender. Y el Señor Jesús le dijo, es que el gallo cante 3 veces y yo no me hagas. 3 veces me habrás negado. Tú amas más tu vida que a mí. Pero cuando ya Pedro aprende todo eso, la actitud de Pedro cuando el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Es una así, calladita, humilde. Simplemente le dice, sí, Señor, yo te amo. Cuando le vuelve a preguntar, pero le vuelve a contestar, sí, Señor, yo te amo. Y cuando le vuelve a preguntar, pero le dice simplemente, Señor, tú lo sabes. No depende de mí. Tú sabes hasta dónde llego yo. Tú lo sabes todo. Vemos un gran cambio. El cambio, el Pedro, antes de la negación, creía en sus propias obras y confiaba más en sí mismo. Y tenía su perspectiva y su plan y su todo armadito. Se le desmoronó todo. Y cuando le vuelven a preguntar, ya dice simplemente, Señor, dependo de ti. Yo, aún en eso, de amarte, tú lo sabes. Tú lo sabes todo. Ruego mi vida a ti. Dependo de ti hasta en esto de amarte. Así que, Señor, si voy a cuidar tus ovejas, dependo de ti. Si voy a servirte, dependo de ti. Si voy a hacer algo este año, dependo de ti. Si voy a tener salud, dependo de ti. Si los médicos me dijeron,
solamente vas a vivir un mes. Esas historias ya las he escuchado varias veces. Y terminé viviendo 10 años, porque depende de ti. Así que en todo depende de ti. Su única dependencia, Señor Jesucristo, fue en el Padre. Pero miren ahora esta situación. Normalmente nosotros creemos que Dios nos sirve. Tenemos aquí esta pelotica. La pelotica está yendo de Dios hacia mí. Así que es una relación donde yo digo, Señor, dame. Y entrego mi propósito de este año y digo, Señor, bendice. Entonces, ¿quién se vuelve el centro de todo? Bueno, yo. Pero la parte bíblica es, de la que estamos aprendiendo aquí sobre el rodar, es que yo voy a depender enteramente de Dios. Dios es el que me dice a mí, dame. Es Dios quien dice, dame. Es Dios quien me llama. Es Dios el centro de todas las cosas. Así que yo estoy para Dios. Yo dependo de Dios, pero estoy para Dios. Así que entrego mi lista para este año, es una hoja en blanco. Una hoja en blanco, y voy a decirle a Dios, Señor, escribe ahí lo que quieres. Yo no tengo nada. Yo solté lo que tenía, yo estoy rodando hacia ti. Y el otro enfoque es esta parte un poco más complicada, que es la parte física del rodar. Resulta que esto es un asunto de física, donde tú eres como esta pelotica, pero aquí hay algunas cositas alrededor que hacen que tu vida cambie o que influyen en tu vida. Para que esta rueda ande, hay ciertas cosas que influyen en su vida. Una de esas cosas es, y al final voy a hablar con el Carlos, que sabe mejor de esto que yo. Una de estas cosas es el grado de inclinación. Creo que eso es lo que se llama el seno. Y ese grado de inclinación influye en cómo rueda esta pelotita. Hay otra cosa también que hace rodar esta pelotita, que es la aceleración continua. Eso tiene que ver con la gravedad. Pero eso tiene que ver también con la masa de la pelotita. La masa de la pelotita hace que tenga más aceleración, ¿o no? Otra cosa que tiene que ver con la aceleración, esta bajadita, es el terreno donde está la fricción o la fuerza de rozamiento entre la pelotita y el terreno donde va. Pues eso uno puede calcular, según la ley de la física, uno puede hacer los cálculos y saber cuánto demora en llegar a la pelotita. Pero a ver, si lo aplicamos hacia este principio bíblico de rodar, yo podría decir, esta inclinación tiene que ver con la fe que yo tengo en el Señor. Mi fe en el Señor. Si se amplía esa inclinación, si la haces, el ángulo, lo haces más pendiente, tú vas a decir, uy, no, tanto no lo vamos a estrellar. Pero esa cosa es la fe. Tu fe va a hacer que se vuelva más pendiente, ¿o no? No, súmale un poquitico, vamos más lento. Pero la idea es que vaya más rápido, porque esto te lo pica para dónde va. A hacer las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Así que vamos a meterle más fe a esto y vamos a ponerlo más tremendo, ¿no? Como esa
montaña rusa. Uno dice, no. Y ¡wow! Más chévere la diversión al final. Eso dice. Pero también la fuerza de rozamiento es otro problema. Porque la fuerza de rozamiento es el pecado. El pecado impide que la ruedita, no sé si lo impide, pero hace que sea más difícil. Pero también hay otra cosa que influye en la manera en que esa rueda se mueve, y es la masa de la pelotita. Eso influye también. Entonces pongámosle que la masa de la pelotita es algo que tiene que ver contigo. Ahí está tu pecado también. La fuerza de rozamiento, la fricción es externa. Ahí está el pecado también. ¿Sabes que hay dos cosas? Un pecado aquí y un pecado afuera. ¿Cómo es eso? A veces le decimos, aquí se metió Satanás. Satanás dañó esto. Satanás destruyó esto. Y cuando uno se pone a mirar, el pobre Satanás no tiene nada que ver con eso. Cuando uno se pone a ver, es tu pecado el que tú asuntos ahí. Mira, escatología, reino milenial. ¿Saben quién va a estar preso en el reino milenial? Al diablo lo van a poner preso. Él no va a poder influir. Va a ser un reino de justicia. El Señor Jesucristo va a ser el rey, va a ser el que va a gobernar el mundo. Esto no es fábula, es verdad. Y el mundo está andando hacia allá. Los terroristas en Francia tienen que ver con eso. La situación está poniendo así. ¿A quién atacaron? ¿Quién salió a hablar? Miren cómo atacan. El presidente de Israel. Es contra Israel. ¿Dónde secuestraron a la gente? En un restaurante, en un supermercado de comida, ¿qué? Hebrea. ¿Qué es eso? El mundo está metido en eso. Pero resulta que al final del reino milenial, o sea, al final de los 1000 años, las naciones se van a cansar de tener al Señor Jesucristo como rey. Y es interesante que dice la palabra de Dios que se van a rebelar contra el rey. Y uno dice, pero ¿cómo se van a rebelar si Satanás está preso? Porque el problema, y esa es la naturaleza pecaminosa de la gente. Yo soy cristiano, pero también tengo una naturaleza pecaminosa. Y simplemente a Satanás lo van a soltar. Y lo que Satanás va a hacer, su trabajo, es de ser coordinador del pecado. Ese es su trabajo. Satanás es el coordinador del pecado. Así que él va a ver cómo coordinan las cosas mejor para que tú peques mejor. Pero sin él, igual puedes pecar. Así que deja de echarle la culpa al diablo. Pero hay afuera el diablo, el mundo, la carne, de afuera, de la gente que también ha ganado cosas, el internet, todo eso influye en ti. Pero también lo que hay adentro de ti influye, y entonces eso produce un problema de fricción. No avanzas como quisieras avanzar en las cosas de Dios. No confías como deberías confiar. No ruegas al Señor como deberías. Pero lo bueno es que ahí está la fe que el Señor nos está llevando. Y el Señor nos dice, métele un poquito más. Vamos a rodar mejor. Así que hay algo ahí que el Señor nos ayuda. Dice Romanos 7:18. Pablo decía, el gran apóstol. A mí me anima muchísimo que Pablo fue tan transparente con su vida. Él dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Santo.
¿San Pablo dijo eso? Sí, San Pablo. No por el bien. Porque el que es el bien está en mí. Ahí está. El Señor ha puesto su Espíritu Santo en ti. Y tu Espíritu Santo te dice, vamos a lanzarnos en esa bajada, métele ahí, vamos a hacerlo, chévere, vamos. Pero por el otro lado, dice ahí, porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay una fuerza de gozamiento, una fricción que uno hace que, ay, pues que las cosas no van tan bien como yo quería. Pero el Espíritu Santo está diciendo, no importa, dale. Dale que regresamos, el Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados. Pero sigue adelante, que vamos a hacerlo. Vamos a confiar en el Señor, vamos a seguir adelante. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a confiar en Él, como el apóstol Pablo dijo. El creer en mí, en mi querer, eso no va a funcionar. Pero el Señor sí lo hace. Se encomendó a Jehová, sálvele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Y la gente lo dijo en forma burlona, pero el Señor lo hizo. El Señor salvó, Dios salvó a Cristo, Dios lo libró de la muerte, y el Señor Jesús resucitó. Y el Señor nos ha dicho a nosotros, tú también vas a resucitar. Señor Padre, damos muchas gracias por tu palabra y los propósitos que tú tienes para nosotros en este año. Señor, ayúdanos en nuestro testimonio de vida. Que la gente pueda verte a ti glorificado en nuestro andar. Ayúdanos, Señor, con la fe. Que nuestra fe no falte. Que nuestra fe aumente cada vez más. Señor, que podamos entrar en nuevas aventuras de fe contigo. Y que podamos, Señor, cada día ser mejores en el Espíritu. Y cada día proveer menos para la carne. Pero sabemos, Señor, que el pecado está ahí, que es una aflicción que no nos impide llegar a ti, porque tú lo has hecho todo por nosotros. Pero hace un poquito más lenta nuestra santificación. Permite, Señor, que mejoremos en esta área, que aprendamos a vivir en el Espíritu este año. Damos muchas gracias, Señor, por tu amor por nosotros y tu compasión. Gracias, Señor. Amén.